Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Dada la situación actual en Israel, Medio Oriente, nuestra clase, que es una serie de enseñanzas cabalísticas y de la tradición judía acerca de las letras, ha variado. Hola, bienvenidos. En esta oportunidad, para hablar sobre una famosa profecía que trata de la última guerra o la última serie de guerras que van a llevar a la redención, a la época mesiánica, una época de paz, prosperidad, bendición, no solo para Israel, sino para el mundo. Y muchos la reconocen en esta profecía que está ocurriendo ahora. Es la famosa profecía de Gog y Magog. Alguno que no haya estado el sábado, que algo escucharon, ¿conocía la profecía de Gog y Magog, o Gog u Magog? ¿Jamás lo escucharon? Pero sí escucharon la versión cristiana, que se basa en esto, pero no es lo mismo, del Armagedón, esa sí la escucharon. ¿Por qué será? Porque vivimos en un mundo occidental con 2.000 millones de cristianos y los judíos en todo el mundo somos 14 millones. De los cuales los 14 millones, 1,5 millones por ahí estudian las fuentes. De los cuales 150 tienen recuerdo de lo que estudian. Así que, con razón, se conoce más de Armagedón que de Gog y Magog. Pero hoy ustedes van a ser los bendecidos con haber escuchado y 10 minutos después olvidarlo. Pero no importa, por lo menos lo escucharon. Si yo les pregunto, ¿qué estudiamos la semana pasada de la letra G? Van a decir, jet, un avión, ¿qué tiene que ver un avión? Van a decir. Pero bueno, lo importante no es que tanto recuerdan, sino como su alma se compenetra con estas cosas. Y hoy, como les dije, variamos por la situación actual para dar no esperanza vacía, porque la esperanza vacía es eso, esperanza vacía, sino una profecía que es real, del profeta, que sus palabras se fueron cumpliendo a lo largo de los siglos. Esta profecía tiene casi 3.000 años, y de este profeta se fueron cumpliendo sucesivas profecías. Por lo tanto, no es un muchacho que habla para convencer a un público y sacarles plata. Es una persona que se murió hace 3.000 años, su palabra está registrada en el Tanaj, lo que llama la Biblia hebrea, y dice cosas que, como les vuelvo a decir, se cumplieron. Se cumplió, por ejemplo, una que es ineludible. No está acá en el capítulo que vamos a leer, está un poco más adelante. El retorno de los israelitas o los judíos a la tierra de Israel. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Por lo tanto, ya con eso decimos, este tipo tiene una sabiduría, de algún lado viene. Y si es una profecía, ¿de dónde viene esa sabiduría? De Dios. Porque nosotros podemos rezar, y eso es nosotros hablando a Dios. Pero antiguamente ya no existe la profecía, hace muchos años no existe, porque Dios decidió que no. Dios también hablaba para abajo, nos hablaba a algunos, no a todos. Hablaba a algunos, ¿a quiénes? A los profetas. Gente que estaba capacitada para recibir ese mensaje. ¿Por qué cortó la transmisión esta de la profecía? ¿Por qué solo unos pocos eran profetas, etcétera? No es el tema del día de hoy. Hoy es la guerra o las guerras de Gog y Magog contra Israel y el pueblo judío, y el final éxito del pueblo judío y el fracaso de nuestros enemigos, quienes dejarían de ser para convertirse en una zona de paz, prosperidad, bendición para allá y para todo el mundo. Pero mientras tanto, la profecía trae momentos truculentos, lúgubres, trágicos, con decirles que muchos creían que esta profecía, que les voy a explicar ahora, a ver si encuadra en lo que está ocurriendo, muchos habían dicho, ya sucedió, fue en la Shoah. Si te dicen que ya sucedió y fue en la Shoah, implica que necesariamente no es muy bueno para los judíos, porque la Shoah fue una catástrofe, ¿o no? 1/3 del pueblo judío fue exterminado. Y sin embargo, 3 años después hubo Estado de Israel. No es que una cosa tapa la otra, pero para que vean cómo la esperanza del pueblo de Israel es como una semilla. La plantan y piensan que se murió porque está bajo tierra, pero crece y fructifica, da árbol, fructifica, y se vuelve cada vez más amplia. Por eso no fue la guerra de Gog y Magog en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un detalle que los que decían que fue ahí, que no leyeron en la profecía, que el ataque es contra Jerusalén. El ataque es para eliminar a los judíos de Israel. No vamos a leer toda la profecía, yo la puse el texto. Como siempre saben, si me da el tiempo y las ganas, hoy de noche llego a casa y ¿qué me pongo a hacer? Convierto el PowerPoint o lo que sea que les fabrica a ustedes en un pequeño video,
junto con el audio que estoy grabando, y entonces van a poder tener el texto para leer, paran el video y lo leen si quieren, y el audio de lo que estamos hablando. Y si no lo vieron, a los que están de viaje, a los que no pudieron venir, a los que no quisieron, se lo pasan si les parece interesante. Miren, la profecía está acá. Miren todo lo que es. Empieza en... No, esperen, acá empieza. Empieza en la página esta 5 y va hasta la página 14. Está en español y en hebreo. No vamos a leer 10 páginas ahora, pero son un montón de cosas que estaría bueno que se tomen el ratito para leerlo después que hablemos de esto. ¿Está bien? Vamos a ir entonces a detalles de la profecía de Gog y Magog que podamos ir compartiendo breve en el tiempo que tenemos. ¿Qué es Gog y Magog? ¿Qué? Sí. ¿Tú estás tomando a Ezequiel como profeta? No lo estoy tomando, es un profeta. No, pero la profecía... Sí, profecía capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Sí, no lo estoy tomando, es uno de los grandes profetas del pueblo judío. Este hombre, entre otras cosas, es famoso, no en esta profecía, en otra, por haber visto figuras muy extrañas del mundo angelical, que algunos reconocen como si fueran, por ejemplo, ovnis, porque habla de esferas flotando, volando, y de individuos que hay adentro de las esferas, y cómo esas esferas tiran rayos y cosas por el estilo. Muchos identifican a Ezequiel con un profeta que vio extraterrestres, ¿está bien? Y la famosa Merkabah, vieron que algunos que se creen cabalistas que usan un símbolo acá colgado como un Maguen, sí, es como un Maguen David, pero en cubos. Bueno, lo llaman Merkabah y creen que por tener ese símbolo colgado consiguen poderes mágicos. Bueno, la verdadera Merkabah está descrita por el profeta Ezequiel en los primeros capítulos de su libro, que es el carro de Dios. No vamos a estudiarlo. De hecho, los maestros cabalísticos dicen, está prohibido enseñar Merkabah a la gente. ¿Querés estudiar Merkabah? De a poquitos, no en grupos grandes, de a poquitos, de a uno y de a dos, y solamente a gente que tiene conocimientos previos intensivos. 50 años de estudio de la Kabbalah. Por lo tanto, si viene alguien que no sabe hablar en hebreo y te dice, Hamarakushá, mi pastor me ha enseñado Merkabah, hermano. Entonces, vos sabés que esa persona sabe decir la palabra Merkabah, pero después la mezcla con marcianos y cosas por el estilo. Puede ser que sean marcianos, puede ser, pero que no vengan de Marte. Esto es Ezequiel, que no es un profeta porque yo digo, porque es un profeta dicho por la realidad, y este es el capítulo 38 y 39. ¿Dónde pueden encontrar el texto si no quieren leerlo de lo que yo tengo acá para compartirles? Agarran una Biblia, traducción judía por favor, porque las traducciones cristianas son diferentes en algunas partes, y leen lo que dice. Pero el problema con leer el Tanaj o la Biblia en español, aunque sea una traducción judía, es que están perdiendo un montón de cosas. Y segundo, todas las traducciones son falsas. ¿Por qué todas las traducciones son falsas? Porque hay cosas pequeñitas en las palabras que se entienden en su propio idioma. Ya lo vimos muchas veces nosotros en estas clases, cómo palabras en hebreo se conectan con otras por cómo suenan, por cómo se escriben. Entonces, por ejemplo, la palabra tfilá, rezo, tfilá, uno traduce rezo. Y ya está, quedó en eso. ¿Y qué significa? Bueno, uno dice unas palabras, un ritual, algo mágico o religioso. Pero cuando uno la dice en hebreo, tfilá, y sabe hebreo, encuentra que la palabra tfilá se conecta con una palabra que es pilel, y pilel es criminal. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver rezar con criminal? O también juicio, pero juicio criminal. ¿Qué tiene que ver? Entonces, cuando uno se pone a estudiar, rezo no quiere decir unas palabras mágicas, no es hocus pocus, rezo es hacer un juicio. ¿Sobre quién? Sobre uno mismo, no sobre Dios. Pero eso con la traducción se pierde, porque rezo no es tfila. ¿Se entendió la idea o más o menos? ¿Sí? Si uno dice modé, en hebreo, agradezco, que es el primer rezo que uno debería hacer a la mañana, se queda con que te agradezco Dios no sé cuánto. Pero la palabra modé, agradecer en hebreo, se conecta con reconocer. También se conecta con esplendor. También se conecta con comunicación. Así que uno se queda corto si lo traduce como te agradezco. Es mucha más. ¿Se entiende o más o menos? Genial. La palabra Sarita, ¿qué es Sarita? Sara, ¿qué es? Princesa o ministra. Pero si lo dejas como Sara, es simplemente Sara, un nombre de judía, tienda de judía, que la hermana es Rebeca.
¿O no? Es así. Tiene la marca de una yerba. También, que el dueño era judío, o es, no sé si sigue vivo. Sí, entonces Sara, la de la tienda, porque había en la calle Minas y a un par de cuadras de mi casa la tienda de la judía Sara. ¿Quién no tuvo la Sara? Pero ahí te quedás con el nombre, pero no con la profundidad. Por lo tanto, vamos a ver un poco de Gog y Magog. Gog y Magog no son dos personas. Gog es el príncipe, que no es una persona real, es un símbolo, ¿está bien? Era un nombre simbólico, como el víboro del paraíso es un nombre simbólico de algo, no tiene que ser una serpiente así que se mueve, y era masculino. Y Magog es el país, ¿está bien? Gog es el príncipe, Magog es el lugar de algún lugar que iba a ser el enemigo de Israel. Una persona real, pero el profeta no sabe cómo se llama, porque eso no le aparece en su sueño profético. Le aparece, y entonces usa una palabra que le aparece en su sueño profético, que es Gog, y el país lo llamó Magog. Usa otros nombres. Por ejemplo, mire, lo tienen acá en mucho texto, y si no, lo hice bien breve, para que esté más figurativo. Esta vez no hay imágenes, no le pedí a la inteligencia artificial imágenes, lo que le pedí que me ayude a hacerlo así, más figurativo con palabras. ¿Está bien? Entonces, tenemos ahí que comienza diciendo, Hijo del hombre, le dice Dios al profeta, dirige tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Meshech y Tubal. Iba a venir una profecía en contra de ellos. ¿Y quiénes son estos? Era una coalición de países enemigos. Y se mencionan unos países. Por ejemplo, Put, que no tiene nada que ver con palabras en español. Es una forma antigua de decir Libia. Libia, norte de África. Y menciona Kush, que es Sudán. Y menciona a Meshech y Tubal, que se reconocen como Turquía y Rusia. Y menciona a Parás, que es Irán, Persia. Y menciona Gog Magog, que es esta coalición. ¿Está bien? La coalición está formada por esta gente. ¿Existe una coalición que junte a Irán con países africanos, con Turquía y Rusia atacando a Israel? ¿Existe o no existe? Los hutíes, ¿dónde se encuentran? Están abajo, están en Arabia Saudita, no es África, pero al frente que está Sudán. Entonces, de esa zona está proviniendo peligros. Hay países africanos musulmanes que si pudieran atacarían a Israel hoy en día. Sí, Egipto tiene paz, no está atacando, pero le tiene ganas, no le conviene. Turquía está en contra de Israel en este momento, obvio que sí. Rusia, ¿qué dijo Putin, su ministro del exterior? ¿Qué le dijo a Israel? ¿Saben lo que le dijo? Tranquilízate porque te la vamos a dar. Se lo dijo esta semana. Y tenemos, obviamente, que la cabeza de la víbora, Irán. Y Gog y Magog, que es toda esta coalición. ¿Y a quién incluye? Incluye a todos los proxies, a los aliados, a los que se han enviado por Irán para hacer daño. Que no son solo los hutíes, es Hezbollah, es Hamas. Son todo gente que se reconoce ahí como esa coalición del mal que se junta contra Israel. ¿Está bien? Entonces tenemos que Persia, que está financiando a toda esta gente, se convierte en un enemigo acérrimo. Y le voy a decir las etapas que menciona el profeta de la guerra, son 5. Y ustedes me van a decir si se reconocen en alguna. La guerra no empezó el jueves pasado, viernes pasado, no empezó el 7 de octubre. ¿Cuándo empezó? ¿1948? Sí. También. 1930 en los pogromos de Hebrón, puede ser. Pero lo más cercano, uno dice 7 de octubre y nos comemos nosotros la pastilla del marketing palestino, porque no pasó nada el 7 de octubre que no viniera pasando antes, sí, un pogrom, está bien. Pero antes, ¿qué había? Lluvia de misiles contra Israel a diario. No fue la primera guerra que empezó el 7 de octubre, en 2014 hubo otra, ¿no? En 2017 también, no me acuerdo. Y hubo como 5 contra los mismos que desde Gaza tiraban cohetes. Y uno dice, tiran cohetes, ¿y por qué no nos llegan las noticias? ¿Por qué nadie se entera de eso? 3 motivos. Primero, antisemitismo, listo. Si van a matar judíos, ¿a quién importa? Segundo, los medios
reciben plata los medios. ¿De quién reciben plata? De Qatar, entre otros. Y de Irán también. Reciben plata. Entonces conviene hablar mal de Israel, pero si los están atacando, no se ve. Ustedes vieron lluvia de misiles contra Israel, no ahora, antes, cuando caían cientos de misiles sobre ciudades del sur de Israel. ¿Ustedes se enteraban? Quizás porque tienen familia. Acá yo veo gente que sé que tiene familia en Israel. O quizás porque tienen amigos en Israel. O quizás porque ven diarios de Israel. Pero no llegan las noticias de cientos de misiles cayendo sobre Israel. Pregúntenle a la gente de Sderot, al lado de la Franja de Gaza. ¿Conocen Sderot? Ya no viven judíos ahí que yo sepa. Pero en Sderot, durante años, muchos años, todos los días sonaban las alarmas anticohetes. ¿Por qué? Porque en la Franja de Gaza caían cohetes. Acá nadie se enteró. Si no hubiera existido el coso la cúpula de hierro, ¿qué hubiera pasado con todas esas ciudades? Imagínense, llueven cohetes todos los días. Arrasada. No son cohetes gigantes como estos que están cayendo ahora, son otra tecnología también, pero son cohetes y son 500 por día. Te destruyen el país. ¿Está bien? Así que no empezó el 7, más los atentados. No empezó el 7 de octubre, empezó mucho antes. Israel tiene por lo menos 3 protecciones. Dios. La tecnología que incluye esto del coso siempre me olvido cómo se llama, la cúpula, ¿no verdad? Y por supuesto que la inteligencia. No la inteligencia que inteligentes que somos, sino servicios secretos como el Mossad. Entonces, con esos 3 niveles de protección, Dios, la tecnología y la inteligencia, fuimos zafando. El ataque del 7 de octubre fue un grosero, malo, espantoso. Quizás se pudo haber evitado, no se evitó. El tema que no había cúpula de hierro que pudiera servir ahí, la inteligencia no funcionó y Dios quiso que pasara. Pero no empezó el 7 de octubre. Pero miren ustedes el comienzo de la guerra según dice acá. ¿Alguien ve bien? ¿Se veían las letras ahí? Pues yo las veo borrosas acá en mi pantalla. ¿No se ven bien? A ver si acá la vemos mejor. Yo las veo borrosas acá. Primera etapa. ¿Ahí se ve mejor o no? Más o menos. O sea, me da el brillo de eso. Ahí se ve mejor. Del 1 al 5, ¿sí? Pues yo veo borroso, no sé por qué se ve con rayas. Ahora se ve muy grande. Espera, listo. Y avisen, yo no veo esa pantalla. ¿Quién lee el 1? Israel está en paz aparente. Muy bien, porque el profeta dice, en esto el profeta Ezequiel, capítulo 38, están con la impresión de que habitarán, de que habitarán seguros. ¿Qué pasó? Vamos a poner el 7 de octubre. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Había gente haciendo punchi, 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 punchi al lado de la Franja de Gaza, ¿no verdad? La seguridad era mínima, no se iba a hacer ahí originalmente, porque habían dicho, es peligroso hacerla acá. Pero dijeron, bueno, los palestinos bajaron el nivel de agresividad, parece que quieren un tratado de paz, entendieron que por las armas no es la cosa, la gente habitaba segura. ¿Está en la profecía eso o no está en la profecía? Sí está, porque la gente habitaba segura. Caían cohetes, caían todo, pero decían, esto ya va a terminar, ya estaba haciendo loquito de la vida. Gente de Gaza que trabajaba en los kibbutz, También, que decían, bueno, estamos sí, venimos y pidieron como 15.000 permisos de trabajo, lo de Hamás, para una trampa, para que los judíos estuvieran tranquilos. También podemos decir lo mismo de Alemania, los judíos que vivían en Alemania y cerca, que estaban seguros. Pues decían, no, Hitler es un loco, va a pasar, las Estados Unidos, no sé cuánto. ¿También? Vivían seguros. Segunda parte. Hay una coalición de naciones liderada por Gog y con Persia como aliado clave que atacará. ¿Ocurrió eso? ¿Hay una coalición que ataca a Israel con Persia como clave? Sí, está pasando ahora. ¿Pasó en la Segunda Guerra Mundial? No, pero ahora sí. Hashem intervendrá con cataclismos naturales, terremotos, plagas, fuegos desde el cielo, etc. ¿Sabían que el otro día, viernes o sábado, hubo un terremoto en Irán? Me enteré. Hubo un terremoto en Irán. Es común que en Irán haya terremotos, pero coincidió con los ataques de Israel contra Irán. No es novedoso de que puedan ocurrir estas cosas. Pero cuando dice también, acá que cataclismos naturales, cuando cae fuego del cielo, ¿a qué te suena? Lo que Israel está haciendo, que no está atacando a los civiles, y si mueren civiles es porque es una guerra, pero no quiere atacar civiles, a diferencia de Irán, se está atacando objetivos específicos militares, está cayendo fuego del cielo.
Y es algo que está ocurriendo y se están escapando la gente de Teherán y ellos estaban muy confiados que tenían el poder. Y eso está sucediendo ahora. Dios interviene y les manda terremotos, plagas y no terminó. ¿Plagas? ¿Cuál? Plagas, por ejemplo, plagas al estilo bíblico. ¿Vieron como el viernes o el sábado las canalizaciones de las cloacas se rompieron y qué Teherán buena inundación. estaba inundada de Sí. las materias fecales de los iraníes? Sí. Y no sé si fue el Mossad, no creo. Pero plagas, porque los egipcios decían, la sangre se convirtió en río, al revés, es una plaga. Que de repente toda la materia fecal se inunde, toda la ciudad, es una plaga. Así que hay plagas. Quizás vienen cosas peores. Todavía no terminó, porque va a durar un rato la guerra. Según esto, si es que es esta guerra de ahora. Quizás no, porque muchas veces se dijo que esta es la guerra de Gog y Magog. Pero por ahora se van concretando los pasos. Y la derrota de Gog será tan grande que tomará 7 meses enterrar a los muertos de ellos. ¿Está bien? Eso no sé si va a pasar así. No sé, los geopolíticos que saben dicen que no. ¿Por qué? Porque Israel no quiere destruir civiles. El tema es qué va a hacer el régimen iraní si se ve que va a perder, qué va a hacer con su propia gente. ¿Entendés? Porque si la ayatolá y sus amigotes se dan cuenta que el pueblo los quiere echar, se van a ir por las buenas o va a ser un desastre con su propio pueblo. No lo sabemos, de acuerdo a esto van a morir iraníes, pero no por los judíos. Los propios iraníes se van a matar, que cuando se lee la profecía ven que es eso, sus armas se vuelven contra ellos. ¿Está bien? Gente que sabe dice, no, el régimen, ¿qué dice que sabe? El régimen de los ayatolas no va a caer. Ellos tienen, no el régimen de los ayatolas, pero los que mandan en Persia, 3000 años gobernando, son muy hábiles. En realidad, los reyes de Persia cayeron en el 78, con la revolución que puso a los ayatolas. Así que pueden caer estos, es muy difícil, pero Israel podría haberlo matado, porque sabía dónde estaba. Tenía la bomba al Jamenei. ¿Por qué no lo mató? Trump no dijo que no. Trump dijo que no. Y quizás hay otra respuesta, ¿sabes cuál es? Israel ya sabe que si matás al líder malo, va a haber otro líder malo para ponerse a gobernar, como en Siria. Pero ¿quién tiene que encargarse de que su país tenga libertad? Ellos. Los iraníes. Entonces Israel está ayudando a los iraníes a ser libres. En Irán hay mucha gente que está festejando lo que está haciendo Israel. En Irán hay mucha gente que está oprimida por el régimen iraní. Así que hay gente que no se anima, igual que en Venezuela no se animaron a sacar a Maduro, hay gente que no se anima. Pero Israel hasta ahora está queriendo, es su trabajo, háganlo ustedes, nosotros los ayudamos, le estamos facilitando. Y el día que eso pase, van a poder hacer de vuelta un país aliado del mundo libre, Irán, en vez de estar colaborando con los terroristas. Y eso es lo que el profeta pronostica. No pronostica el fin de Israel, pronostica el fin de esa Persia, la Persia que odia a Israel, la Persia que quiere conquistar el mundo para imponer su régimen. Y acá les cuento de un vidente muy famoso, que no era profeta, no, Daniel. Está en el Tanaj, está en la Biblia. Pero el Tanaj tiene 3 secciones. Una es la Torá, otras son los profetas y otros son escritos sagrados. Ezequiel está en la sección de los profetas, porque era un profeta. Daniel, como vos, no estás en los profetas, porque no era profeta. Daniel era un vidente, es un nivel inferior de profecía. Y el tipo tuvo visiones que se hicieron realidad. Porque que sea un nivel inferior no quiere decir que no sea importante. Solo que es otro nivel. ¿Está bien? Es como el médico y la enfermera. La enfermera te da una mano, pero no es un médico. Daniel te da una mano, pero no es un profeta. Entre sus profecías que se concretaron, en realidad es una interpretación que él hizo. Vino el rey que estaba en su momento, que había conquistado Israel. Y él le dijo, tuve un sueño en que vi un ídolo que tenía 4 materiales, no sé cuánto, y lo interpretó Daniel como que son 4 imperios que van a dominar a Israel, a la tierra de Israel y los judíos. 4 imperios. Y cada uno de esos imperios va a caer. ¿Cuáles son los 4 imperios? No, en su orden, según conquistaron a los judíos, ¿quiénes fueron? Los babilonios, los persas, los griegos y por último los romanos. Babilonios, persas, griegos y romanos. Cada uno de ellos provocó cataclismos en Israel.
Nos sacaron la libertad, nos sacaron la independencia, y con cada uno de ellos o nos encargamos nosotros o se encargó Dios, menos el último, Roma. Babilonios nos conquistaron, destruyeron el primer templo, nos llevaron a vivir a Babilonia. 70 años después volvimos. Volvimos porque los persas se quedaron gobernando en Judea y había un rey bueno, Ciro, pero Persia era el mismo país donde estaba Hashverosh, el de Purim. Persia era el mismo lugar que estaba organizando el genocidio judío, que no iba a quedar un judío. Sin embargo, había un rey persa que le dijo a los judíos: vuelvan a su patria. No hizo solo con los judíos, lo hizo con otra gente. Era un político muy hábil y sabía que se consigue más tratando bien a la gente y comerciando con ellos que conquistándolos y matándolos. Es un estilo Xi Jinping. Muy hábil para la política, pero sigue siendo el que domina. Persia. Luego vinieron los griegos, que en realidad eran de cultura griega, pero son los del cuento de Hanukkah. Nos conquistaron, no nos querían que seamos judíos, pero nos querían matar, les ganamos para afuera. Y Roma es la que sigue dominando, porque Roma nos echó, expulsó a los judíos de Israel, de Judea, destruyó el segundo templo, hizo muchos desastres. Todavía seguimos en el exilio porque sigue el dominio de Roma. ¿En qué se convirtió Roma? En el Vaticano. En el cristianismo y también en parte de Turquía, porque ahí quedó parte del Imperio Romano. Estaba pensando eso. Sí, siguen estando. Ese Imperio Romano se dividió en dos, quedaron los turcos y quedaron los constantinoplos y quedaron los cristianos. ¿Está bien? Ese es el cuarto imperio. Y ese imperio también va a caer. Pero algunos dicen, en realidad con los cristianos ya no hay problema, de hace varios tiempos que ya no nos persiguen, no nos matan. No están a favor de Israel, pero hay muchos países que sí. Entonces no cierra mucho esto del imperio de los cristianos. Y vienen algunos estudiosos y dicen, lo que pasa es que nos está faltando un imperio muy grande, el más grande de todos, que no fue mencionado por Daniel. ¿Cuál es el imperio más grande de todos que no fue mencionado por Daniel? Están los británicos, que tuvieron un gran imperio, también conquistaron Israel, pero el imperio es el musulmán, Ismael, y no está mencionado en esos. Entonces algunos sabios dicen, bueno, no está mencionado porque en realidad no es un imperio extranjero, son primos nuestros. Es como un problema familiar. Los otros son de afuera. Esto es un problema familiar. Y otros dicen, no, el imperio musulmán es Persia. Persia no terminó su conquista sobre Israel. Hizo una pausa porque le ganaron los griegos, porque le ganaron los romanos. Pero ¿quién quiere continuar con su imperio? Los persas ahora. Entonces, el imperio que falta terminar para que los judíos podamos vivir en paz y haya paz en el mundo, ¿quién es? El imperio persa. Que no es el mismo imperio persa de hace 3000 años. Es esta Persia de ahora, es Irán de ahora. ¿Se entiende? O más o menos. Así que todo esto va cerrando. Y finalmente, cuando se produzca la derrota, cuando lleguemos al punto 5, ahí vamos a saber si esta profecía es real o no. Las naciones, todas las naciones del mundo, van a saber que Dios existe, que hay un solo Dios, y todos van a querer adorar a ese Dios, no ser judíos. Van a querer adorar a ese Dios. Porque van a decir, estos son milagros tan fantásticos que es imposible que se consiga de una manera diferente. Como no llegamos a ese punto, no podemos hablar de ese punto. Tampoco llegó todavía la derrota de Gog. ¿Por qué? Porque Irán todavía tiene capacidades para hacer mucho daño. ¿Está bien? Pero esta es una profecía entonces que si está ocurriendo lo de Gog y Magog y hasta el punto 3,5 es verdad, el final es bueno. Va a morir gente, pero no millones de los judíos. Va a haber destrucción, pero no va a arrasarse ciudades enteras. Y sin embargo al final se va a conseguir algo que durante 3000 años no se consiguió, que era que haya paz. Haya paz adentro y haya paz afuera. Sí sé, es esta realmente la profecía de Gog y Magog que se está cumpliendo ahora. ¿Se va entendiendo o más o menos? ¿Sí? Muy bien, excelente. Y acá vamos a ver algunas explicaciones de los sabios. Por ejemplo, en el Talmud, un rabino llamado Rabino Eliezer dice que esta guerra va a durar 12 meses. Los sabios del Talmud no eran profetas. El rabino tiró un número haciendo cálculos. Pero otros sabios dicen, no hagas cálculos, no sabes cuánto va a durar. ¿Está bien? Pero sí que puede ser una guerra larga. Y acá dice, en Midrash, explicaciones de los sabios, que si es la guerra de Gog y Magog, es la última guerra, no va a haber más guerras. Si eso fuera así, es fantástico.
¿Por qué? Porque el día que todas las naciones estas se junten contra Israel y Israel gane por su propio poderío, no, por su propio poderío, pero potenciado por la fuerza de Dios, entonces ya ¿quién va a querer hacer la guerra contra Israel? Ya no va a haber ninguna necesidad. Ustedes fíjense algo, hasta el viernes pasado a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido lo que está pasando ahora. Que un país que tiene 90 millones de habitantes, no todos apoyan al régimen de Irán, y que es infinitamente enorme y tiene infinitas capacidades de hacer daño con el terrorismo, con sus aliados, con la plata que tiene, con muchas cosas que tiene Irán, que financia, por ejemplo, la guerra de Rusia, por ejemplo, dándole armas, drones, etc. Nadie hubiera pensado que un país chiquitito, con tantos problemas, y que tiene en este mismo momento guerras en varios frentes, fuera y atacara con la efectividad y el poder con que lo hizo. Alguien en el grupo de Kabbalah hoy reenvió algo que se reenvió millones de veces ya sobre esto maravilloso. ¿No, verdad? Las estadísticas maravillosas. Creo que fue Rosa la que lo reenvió, o Jorge, uno de los dos, no me acuerdo. Sobre las estadísticas maravillosas de esta guerra. Cómo estaba organizado, cómo hicieron cosas que son imposibles de creer. Que hubiera soldados infiltrados adentro de Irán, soldados israelíes, que dispararan drones armados con piecitas que fueron trayendo durante meses adentro de Irán. Es como milagros bíblicos que están ocurriendo hoy en día. Pero no se dice, guau, es como que se abre el mar. Pero son milagros realmente. Vos imaginate que un país tan poderoso como Irán, que le metía miedo a todo el mundo, de un día para el otro se quedó sin protección. Los aviones de Israel vuelan como si fuera el patio de la casa. Atacan como quieren y sabían a quién matar en el lugar exacto. Obvio que es la inteligencia de Israel, la tecnología de Israel y el poder de Dios, la misma protección que tiene Israel. Y entre la inteligencia está también que muchos de los iraníes odian al régimen, por lo tanto es muy fácil para ellos pasarles datos a Israel. Y por eso se sabe dónde están reunidos, y etcétera. ¿Por qué? Porque los propios iraníes se quieren sacar de encima al régimen. Por eso Israel, vuelvo a decirlo, no quiere matar iraníes. ¿Qué quiere hacer? Vivir en paz. Pero ¿cómo le explicás a la gente que lo que está diciendo Israel es defensa si ya nos odian? No podés. Y eso es parte de lo que dijo el profeta también. Los tentáculos de Gog y Magog, de Persia y sus aliados, van en los medios, van en la gente que se deja confundir, van en todos los que están pagados para decir informaciones falsas. Y esto es algo que se sigue haciendo y continúa hoy en día. Uno dice, Israel ataca y sale gente a hacer manifestaciones pro-Irán. En la propia Argentina, que tuvieron la AMIA y la Embajada de Israel y Anisman, salen a defender a Irán, donde es un país que fue atacado por Irán. ¿Entendés? Y que tuvieron, gracias a políticos corruptos, libertad los terroristas, que de hecho uno de esos terroristas fue puesto como jefe del ejército. ¿No? Así anda el mundo. Pero últimamente están cambiando las cosas. Los reos están yendo a la cárcel, Israel se está levantando. Así que, miren ustedes, vamos a ver tres comentaristas clásicos de miles que hay. Rashi, el comentarista más fácil, más conocido, dice Gog y Magog sí es una figura simbólica, pero un personaje real, no es solamente un símbolo. Es una figura real, va a aparecer y va a ocurrir. No se va a llamar Gog, se puede llamar Khamenei, no importa cómo se llame, pero va a existir. Ibn Ezra, un comentarista sefaradí muy famoso, él buscó dónde es geográficamente estos países que están mencionados. Y por eso tenemos que puede ser precisamente Yemen, Turquía, Rusia, Irán. Y mencionó también él que hay conexiones con algún lugar de Oriente, que puede ser Irán del Norte o China. Y son parte del eje que tiene a Irán ahí en la vuelta. Y que dependen del petróleo de Irán, tanto Corea del Norte como China. Por lo tanto, un sefaradí del año 1300, 1200, ya había visto que iba a haber un eje con toda esa gente alrededor de Persia, cuando ellos ni siquiera sabían que era China. No sabían. Petróleo sí, pero no lo usaban como ahora. Y entonces el Malvin es otro intérprete que veía que esto es algo más que una guerra. Es una manifestación del bien contra el mal.
No es simplemente una guerra para sobrevivir Israel y porque queremos vivir en paz, es el bien contra el mal. Tenemos que hacer una lucha para exterminar el mal. No las personas son las malas, el régimen es el malo. ¿Por qué? Porque hace cosas contra el mundo. Miren ustedes cómo, si es una persona gay y va por la calle caminando plácidamente, agarrada de la mano de su novio gay, ¿qué le hacen en el régimen iraní? En el mismo momento los cuelgan en una grúa en la calle. Por el pecado de estar agarrado de la mano de un chico con otro chico. ¿Se acuerdan aquella jovencita en la época del Mundial que tuvo un problema con el coso que le tapa el pelo y que la terminaron matando a golpes solo porque el pelo se le veía uno? ¿Recuerdan eso? Bueno, eso es Irán. Por eso es el mal. No importa si es la religión chiita o lo que sea. Lo que ellos representan es el mal, porque es provocar la destrucción de los que son diferentes, los que piensan diferentes. Y acá pasamos a lo cabalístico, que lo cabalístico no trata de ver profecías como que se van a cumplir, como si es Persia, como si es Irán, como lo que sea. Trata de ver cuestiones que hacen a cómo mejorar nuestra propia vida individual. Lo ve como símbolos. ¿Qué simbolizaría Persia? Con todo lo que venimos hablando, ¿qué simbolizaría Persia? Como está medio durmiéndose varios, les pongo ahí para que lo lean. Persia como la clipá de Amalek. ¿Entendiste algo? ¿Entendiste? Denise, ¿entendiste? Porque dijiste sí, así. Entonces traducilo, dale. Amalek es el de, claro, como Purim, El malo, sí. El que quiere matar a los judíos, sí. ¿Y qué es la clipa? Clipá lo dijimos, lo enseñamos hace unas clases, que es una vasija. Clipá es una cáscara. En hebreo, clipá es cáscara. ¿Está bien? Con representante. Muy bien, como lo que está a la vista. Eso es una clipá, muy bien. La cáscara, vos sabés que una mandarina es mandarina por la cáscara, ¿o no? Digamos, por la forma y por la cáscara. Persia es una forma de Amalek. La intención de Amalek en el mundo es provocar que la gente odie a Dios, al uno, al único, a Dios. Que la gente odie a Dios. Todos los que trabajan en contra de Dios son Amalek. Y para lograrlo, ¿a quiénes odian los de Amalek? A los judíos, que tienen la misión contraria a Amalek, de predicar la palabra de Dios, de ser una luz en el mundo, para que la gente deje de vivir en idolatría, haciendo el daño, y busque a Dios y hagan el bien. Entonces, Amalek odia a Dios, odia lo que Dios representa, odia a los judíos. Los judíos quieren a Dios, se supone, quieren llevar la luz de Dios, se supone, por lo tanto los de Amalek que hacen, quieren matar judíos. Cuando los judíos salimos de Egipto, los de Amalek no tenían nada que hacer ahí. Sin embargo se enteraron, van a salir de Egipto, vamos a estar allá. Y fueron. Y se hicieron pasar por amigos. Pero no con la gente que estaba delante, sino que les venían atrás. Los que estaban cansados, los que estaban con dudas y decían, ¿salimos o no salimos? Porque nos sacan de Egipto, que estamos mal, pero lo sabemos, pero nos lleva al desierto, andá a hacer lo que hay en el desierto. Entonces fueron a los de atrás, a los que dudaban, a los que estaban cansados, a los enfermos, etc. Y llegan los de Amalek y se hacen los amigos. Creo que ya se los conté alguna vez. Y los tratan bien, les dan papitas saladas, etc. Y era el desierto. Entonces los judíos dicen, papita, qué rico, empiezan a comer, y era gratis, hay que aprovechar. Y entonces, como estaban muy saladas, dijo, tenemos sed. Y los de Amalek dijeron, don't worry, acá tienen Pepsi, no Sprite era. Tenemos Sprite, fresca, bien fresca. Papas saladas, la mejor propaganda del universo. Entonces los de Amalek les dan una Sprite bien fría. Y los judíos esos del fondo de la fila empiezan a tomar la Sprite con mucho desespero, porque nunca habían tomado Sprite, y nunca tan fría. Y estaban tomando, y los de Amalek adentro que habían puesto veneno. ¿Está bien? La historia dice otra cosa, era agua con sal, pero es más divertido así. Era Sprite con veneno. Y los judíos entonces empezaron a vomitar, se empezaron a debilitar. Y ahí los de Amalek dijeron, no somos los amigos, somos enemigos. Y ustedes están muertos. Sacan sus armas y empiezan a matar a judíos. ¿Y cuándo se enteraron los que estaban adelante? Un rato después, cuando ya los de Amalek empezaron a matar más y más gente. Estaban aprovechando de los débiles de todo lo demás con astucias malignas. Porque no son buenos, son gente mala. Y entonces ahí empezó una guerra contra Amalek. Fue la primera guerra que los judíos libramos en la historia.
contra Amalek, y no fue una guerra para conquistar, no fue contra el faraón que nos tenía esclavizados, no fue contra los cananeos que ocupaban nuestra tierra. ¿Contra quién fue? Contra los que vinieron por la espalda a atacarnos, con los que vos estabas en la fiesta punchi, 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 diciendo, viva la libertad, viva los palestinos, y los otros estaban diciendo, Shalom Aleichem, porque era Shabbat, si no me equivoco, y era también Simchat Torah, si no me equivoco, no, Shmini Atzeret, y estaba celebrando, sí, algo así era, estaba celebrando, y había sido a la casa de los suegros porque era un día de vacaciones, y de repente vienen y te matan, te violan, te desnucan, te todo. Y no te pidieron permiso, y no hicieron una declaración de guerra, y no salió Mr. Guterres, el presidente de la ONU, a protestar, o salió. Todavía estamos esperando, ¿no, verdad? Y que Greta Thunberg se disculpe, estamos esperando todavía. Y tanta gente que no vayamos tan lejos, que puede estar acá a la vuelta. Y sin embargo, eso es una Amalek. ¿Por qué? Porque odian, quieren destruir, no buscan Free Palestine, no es un tema, ay, bueno, pobrecitos, sí, la están pasando mal, no les importa en realidad. Lo que quieren que es matar judíos. ¿Ah? Eso de Free Palestine es una excusa. ¿Está bien? Sí, hay gente que dice Free Palestine y son judíos y están engañados o estudiaron o son de un partido político, lo que sea, no quieren matar judíos. Pero se dejan llevar ¿por qué? Por el marketing o por su propio idealismo, las buenas intenciones. Pero lo que hay detrás es matar judíos. Lo que quiere Irán lo dice una y otra vez. Ahora no se hacen los vivos porque están perdiendo. ¿Pero qué lo dicen una y otra vez? Muerte Israel y muerte Estados Unidos. Y lo dicen una y otra vez, y lo insisten y lo repiten. Y hoy escuché a políticos de Irán diciendo, no, en realidad es una metáfora. La muerte de Israel significa cortar relaciones internacionales con Israel. ¿Lo escucharon a ese? ¿No? Bueno. ¿Qué políticos De Irán, no, de Uruguay también seguramente. De Uruguay seguramente y sabríamos quiénes serían. Porque están perdiendo. Obvio, porque van perdiendo. Entonces ahora dicen, bueno, no, pido, vamos a hacer una pausa. Pero Están diciendo que están mandando negociadores para decir que van a aceptar sí, pero a Israel no le sirve. crecimiento de uranio. A Israel no le sirve y al profeta no le sirve porque no es lo que la profecía vio. Vos mirá que si uno de estos misiles que cayeron, como 40 cayeron, de los 1000 que mandaron, como 40 cayeron, no importa, uno solo de los que cayeron caía con una bomba nuclear, la mitad de Israel ya no existía. Imagínate que son 40, ya no existía todo Israel. Por lo tanto, es una necesidad, porque tienen las armas y tienen la tecnología los de Irán. Entonces era algo que había que hacer. Ya está, es una cosa que vos o me muerde el perro primero o le pego el tiro antes. Porque el perro está para morderte y te lo dice una y otra vez. Y la profecía te dice, te va a morder el perro. Y la historia judía que dice, te va a morder el perro, pues ya te mordió. Y el Zohar dice, Persia es la clipa que se hace antes de la ciudad del Mashiach. La clipa es la cáscara, lo que representa es el continente también, la vasija, de las cosas negativas. Entonces, no el pueblo de Persia. El pueblo de Persia es muy antiguo, muy hábil, muy inteligente, hicieron cosas maravillosas a lo largo de los siglos. El régimen que tienen ahora es el problema. ¿Por qué? Porque tienen una visión de matar a los diferentes, que solamente ellos tienen que gobernar. Se matan entre ellos mismos, chiitas y sunitas, se matan entre ellos. ¿Por qué? Porque no quieren vivir en paz. Y entonces, así como Amalek ataca por atrás, ¿qué hacen los que son la clipa de Amalek? La cáscara de Amalek. ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? 7 de octubre. ¿Qué hacen? Están en tu casa, en Sderot, y te caen misiles todos los días de los que están pagados por Irán. Jamás. Hoy en día ya no. Pero te caían. ¿Por qué? Porque es una guerra contra civiles. De parte de ellos, no de Israel. Ellos atacaban jardines de infantes y a gente que iba por la calle paseando. Y Israel si ataca eso, quizás alguno fue queriendo, otro fue sin querer. Pero yo no veo que esté la intención porque Israel tiene 150 bombas nucleares. ¿Qué podría haber hecho ya Israel? No ahora, hace tiempo. ¿Qué podría haber hecho? Si te amenazan una y otra vez, y la policía no te defiende, y vos tenés el poder de destruir al que te hace bullying, porque 150 bombas nucleares es muchas, ¿qué podés hacer? Apretás el botón y se acabó el problema. ¿Israel lo hizo? No, porque la intención no es matar a nadie y no entra dentro de las profecías tampoco. Israel no sale a la guerra a conquistar acá, Israel sale a defenderse. De hecho,
es atacado Israel. Así que Persia es Amalek. ¿Por qué? Porque tomó la posta de Amalek y ellos quieren hacer ese daño para quedar ellos en el poder. El Zohar en otro lugar dice esto: Gog es la clipa de Edom y Persia es la clipa de Ismael. Vieron que Gog es socio de Persia. Entonces hay gente de Occidente que son esa clipa, esa vasija, esa cáscara que está odiando a los judíos. Y lo vemos a diario, gente de Occidente que odia a los judíos. Hay judíos que odian a los judíos. Son parte de esa clipa, de esa onda negativa que odia. Está dicho esto por el Zohar, o fue escrito en el siglo XIII o fue escrito en el siglo II, no importa, tiene mucho tiempo. Y dice, hay una clipa que es Gog y hay una clipa que es Persia, el Islam radical. Son estos que quieren matar judíos, matar cristianos, matar budistas, porque el problema no es Israel solo. Vieron que Pakistán ataca a India y Pakistán tiene bomba atómica. Vieron que es un relajo grande que hay en el mundo y nosotros no hacemos geopolítica ni política tampoco doméstica, pero las profecías hablan, los libros sagrados judíos hablan, y cuando uno ve la realidad dice, pucha, esto está pasando ahora, porque se están juntando gente de Occidente que vos dirías no tiene nada que ver con el Islam radical, y sin embargo se juntan. ¿Qué tiene que ver un socialista, ateo, antirreligioso con un fanático religioso musulmán? Tendrán cosas en común, pero les recuerdo que cuando los ayatolás hicieron cargo de Irán, entre los primeros que despacharon fueron socialistas y comunistas. Las cifras van entre 5.000, 9.000 o 30.000 que mataron en pocos días. Son esos mismos que ahora defienden a Irán. ¿Está bien? Judíos, no sé hoy en día, pero hasta hace poco había judíos viviendo en Irán. No sé hoy, pero había judíos viviendo en Irán. Porque de hecho en sí les sirve a los iraníes tener judíos. La excusa que tienen es no odiamos judíos, odiamos a Israel. Es la excusa que tienen. De hecho, hay judíos ultraortodoxos que son amigotes de los ayatolás. Si no los conocen, no se pierden de nada, porque son gente bastante maligna, son la clipa de Edom. Gente que está dominada por el mal, por el odio que le tienen a los sionistas judíos ortodoxos ultra, no todos, es un grupito chiquitito, ¿tá? Con base en Estados Unidos. Odian tanto a Israel, al Estado sionista, que se dejan llevar por el odio y entonces niegan la Shoah, se asocian a Irán, niegan la Shoah, dicen que la Shoah fue a causa de los sionistas, que eso es un cuento nazi. Hubo algunos tratos entre la Organización Sionista Mundial y los nazis para salvar judíos. Se pagó muchos millones de dólares para salvar judíos, pero ya usan eso para acusar a los judíos sionistas de ser cómplices de los nazis. Judíos jaredíes, no son todos, es un grupito pequeño. ¿Qué? No trae algo así. Sí, los Natura y Carta. Pero son gente que está muy confundida. Natura y Carta. Son los guardianes de la ciudad en arameo. Hay gente así. ¿Por qué? Porque es la clipa. La clipa es esa vasija negativa que reciben las ondas negativas y viven en negatividad. Entonces, sí. ¿Cómo están las superpotencias en esto? ¿Vos me viste cara de geopolítico mundial? Yo soy Fonseca, el de YouTube, que sabe todo esto. ¿Lo conoces a Fonseca? Es muy bueno Fonseca. Es pelado como yo Fonseca, pero no soy. ¿Lo conocen a Fonseca? Nah, ¿dónde? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién viene? Capitán retirado, político, Ricardo Barbosa. profesor de... Barbosa, lo conozco. Lo vi en YouTube. Ricardo Barbosa. Barbosa que tiene... No, ese no es Barbosa. No, es un bocho. Sí. Y venía a darte una conferencia. Bueno, venía a ver a Barbosa. Si no querés saber a Yehuda, venía a Barbosa. Miércoles que viene 19. Acá. No mañana. No mañana. Ya mañana se cancela crucero porque a las 19 vamos a la NSI a un rezo. El otro miércoles se cancela porque viene Barbosa. No, inclusive es a las 6 de la tarde. 6:30. Bueno, te digo porque Bueno, te digo, ¿cómo juegan las superpotencias? Te lo digo rápido. ¿Quiénes son las superpotencias hoy, Jorge? bueno, a ver, está Rusia, China, Estados Bueno, Unidos. según la profecía,
Rusia y China y una superpotencia también que es Turquía están del lado de Irán. ¿Está bien? Israel, te digo algo, en cierto momento, y ya se vio esta semana, dice la profecía también, no te la busco acá, pero después léelo, vas a encontrarlo, que Estados Unidos va a estar en contra de Israel. Van a estar todos en contra. Y ya lo vimos la semana pasada, cuando Trump dijo, yo no tengo nada que ver, yo quiero paz, esto no lo hagan, yo no me meto. Hoy en día ya hay portaaviones, etcétera, que se están juntando, no sabemos para qué. Si seguimos la profecía al pie de la letra, no es para atacar a Irán. Dicen que Es para disuadir a Israel. No, son superaviones para abastecer a los aviones de Israel. No, pero están yendo bombarderos que se precisan para atacar a las bases de nucleares de Irán. Se está armando la gorda. Hoy en día no se puede decir la gorda. Se está armando la de peso alternativo. Hace una hora leí el canciller alemán dijo que Israel no está haciendo el trabajo. Sí, como siempre. Israel hace lo que tiene. ¿Por qué? O sea, que no creo que se esté largando. Ahora que se despertó Jaco, les cuento, no, te puedo decir los tres que estaban roncando, los escuchaba. Pero no voy a quemarlos porque estoy grabando a Jaco, sí, porque se lo merece. Porque se despierta para dar propaganda. Escúchame una cosa. Lo que dice la profecía es que todos van a estar en nuestra contra. ¿Ah? Eso dice la profecía. Pero la geopolítica te dice, estamos haciendo el trabajo sucio para todos, somos el faro del mundo, etc. Pero Israel no trabaja para Occidente. No debería, lo que hacen Netanyahu no sé. Israel tiene que trabajar para Israel, no por egoísmo, sino que los valores judíos no son ni los de Occidente ni los de Oriente. Los valores judíos son los valores judíos. Hay cosas que nos hermanan con el Oriente y hay cosas que nos hermanan con Occidente. Por eso, la Tierra Santa, ¿en dónde se encuentra? En el medio. Israel no es Occidente, Israel no es Oriente. Israel no tiene por qué participar de la Eurocopa ni Eurovisión, porque no es Europa. Participa por temas políticos. Y tampoco tiene que jugar la Copa de Asia contra China o Corea. Y sin embargo, en una época la jugó, ¿no? Si no me equivoco, jugaba por ahí. Entonces, Israel tiene sus propios valores que son los que deberían valer, pero no porque seamos mejores o diferentes a todo lo demás. Tenemos un trabajo diferente. Así que, si seguimos geopolítica, lo que dice la profecía, vienen tiempos bravos, se van a dar cuenta que no se tienen que meter con Israel. Si vemos lo que está pasando hoy en día, entonces ya pasó el momento que estaban en nuestra contra, cosa que si vos lo ves, hasta Trump era así, o más o menos. Biden no estaba muy a favor de estas cosas. Kamala hubiera estado mucho peor. Pero, ¿sabes qué? Lo importante es que lo que se ve en la profecía al final, no sabemos cómo son todos los recovecos, y yo te puedo hablar de la profecía, hay esperanza. Porque lo que hay al final no es una destrucción total. Por eso les dije que conoce más el Armagedón que esta historia, que de acá surgió el Armagedón, pero le dieron la vuelta cristiana, que es destrucción del universo, solamente los que creen en Jesús se salvan, que son ¿cuántos? 33.000 o algo así, que son chupados al cielo por Dios, en lo que se llama ¿cómo se llama? Vos que estudiaste de muchas cosas en la vida, porque no tengo a las otras señoras para preguntarle estas cosas. No, tiene un nombre. Cuando llega Jesús en su segunda venida, chupa las almas de los santos al cielo, que son como 33.000. Tiene un nombre eso, no sé si es la ascensión, pero bueno, y todo el mundo se destruye y todo lo demás. Eso es el Armagedón. ¿Tá? El Gog Magog es guerra, muchos muertos, 7 meses enterrándolos del lado de ellos. ¿Tá? Y por fin la gente entiende, no se vive de guerras. ¿De qué se vive? No, de comercio. Entonces se hace... La tienda de Sarita se reabre con una sucursal en Teherán, que ya seguramente había una sucursal de Sarita en Teherán antes, porque judíos en Bagdad, en Teherán hubo, y según yo sigue habiendo. Entonces, de comercio, la gente comercia, lleva cosas para aquí, lleva cosas para allá, hablan de la vida. Es muy lindo el comercio, es amoroso. No hay impuestos, la gente vive en paz y tranquila, no hay políticos corruptos, es un mundo como ideal. Lo que yo escuché también es que la era premesiánica esta, ¿puede ser? Sí. Pero vos ya leíste lo que tengo escrito acá, mirá, espera que lo encuentre. Espera que lo encuentro. No, igual ya estamos terminando, pero mirá todo lo que falta, como siempre falta.
Mirá esto. ¿Dónde está? A ver si ven que dicen Atjalta di Geula. Espera. No, eso no. Esperá, a ver si lo encuentran. Atjalta di Geula. ¿No? No es más fácil por control. No, acá, mirá. Ahí. No, porque si lo escribí y lo repasé, lo tengo que saber dónde está. Si le hubiera dicho, ChatGPT, dame la información, no sabría. A este sí, el otro que le pedía a ChatGPT que me lo organice en una imagen, sí, yo qué sé lo que me puso, ¿está? Pero esto que lo escribí yo, no sé. Adjalta di Geula es una palabra que se usa desde hace unos 80 años, que es el inicio de la redención. ¿Por qué? Porque se vio que el Estado de Israel es el inicio de la redención. ¿Ah? Pero no es una redención y estamos todos redimidos. Redimidos quiere decir salvados. Salvados no quiere decir nos vamos al paraíso. Quiere decir vivimos en paz y tranquilos. Comercial. Adjalta de Geula comenzó en el 48. Pero en el 67 recién pudimos tener Jerusalén completa. Poder ir al lugar del templo. ¿No, verdad? Y los problemas siguieron. Pero de a poco uno iba viendo que Israel se iba convirtiendo en un lugar más pacífico. ¿Se acuerdan? Al principio los judíos vivían en paz y ahí vino la guerra. ¿Se acuerdan que les dije de las 5 partes? Porque no terminó. Es como el nacimiento del día. Yo sé que ustedes duermen a esa hora. No están despiertos como Rosa y yo tan temprano. Pero, porque nosotros cuando llegamos a cierta edad, la de la sabiduría, a las 4 ya estamos despiertos. ¿No, Rosa? Más o menos. En verano tenemos la oportunidad de ver, pero Rosa no está en la Rambla a esa hora, tenemos de ver cómo se levanta el sol a las 4:30, 5 de la mañana en verano. ¿Está bien? Alguna joven cuando viene a estar tomando con los amigos, lo ve ahí. Lo ve ahí. Está el sol levantándose. Y el sol no se levanta enseguida. ¿Cómo se levanta? Despacito. Pero antes que el sol se levante, vos mirás, te pones en la Rambla, acá, para el lado allá de la izquierda, para ese lado, y vos vas a ver que el sol se empieza a teñir de colores rojos, poquito, al principio, y te lo tapan los edificios allá. Y de repente el sol, no lo ves todavía, estás acá en la Rambla acá, y se pone a ver unos colores amarillos y anaranjados, y de repente vos ves, cuando te corres un poco más hacia allá, hacia el lado de Punta Carretas, ves como una pelotita pequeñita está apareciendo sobre el agua. Y es fantástica, esa pelotita pequeñita. Y todavía está medio oscuro todo. Y de repente aparece el sol en su esplendor. Háganlo, pruébenlo. Ahora tienen mejores oportunidades porque amanece cerca de las 8 de la mañana. Hasta Jaco puede ir a verlo. Entonces, que le gusta dormir los domingos. Entonces, miren ustedes qué simpático. Eso es la era mesiánica. Toda oscuridad, no sabemos cuándo surge el sol y de repente se ve como una pequeña borrosidad ahí en el fondo. Y esa borrosidad es 1948. Y de repente se ve una puntita del sol, eso es 1967. Pero de repente las nubes tapan el sol y eso es ahora. Y entonces vos decís, ¿habrá sol o no habrá sol? Y ahí de repente va a surgir con toda su esplendor el sol. Miren ustedes, ya que saltamos un montón, partes de lo que trae la profecía y cómo es interpretada. Amenazas nucleares de Irán, ¿tá? Porque quiere borrar a Israel del mapa. Financiamiento de terrorismo global. Todo eso es lo que está haciendo Irán contra Israel, para que después digan, pobre Irán. Guerras asimétricas. ¿Qué es eso? Israel recibió ataques con drones, ciberataques, no sé si saben lo que son, pero se meten en hospitales, ministerios, bancos. Israel también lo hace, pero se hicieron contra Israel. Los misiles que les mandan cada 2x3, no ahora, esto viene hace ratazo. Y también hay coaliciones contra Israel, y no solamente estas que ya mencionamos, los hutíes, los otros demás, las que están en la ONU, las que están, ¿vieron esto de la UNRWA? Lo que supuestamente son para ayudar a refugiados palestinos, que ellos mismos fueron y mataron judíos el 7 de octubre. Se bajaban de los carritos de la ONU, mataban judíos y subían a los carritos de la ONU, que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y eso ya está mencionado por los profetas. Entonces, es mucho lo que hay acá, pero definitivamente vamos a quedarnos con esto, que al final es, Irán es una potencia que venía siendo debilitada porque tenía un bloqueo económico. Lo liberó Obama. ¿Está bien? Obama les levantó el bloqueo, y Irán es un país muy rico, tiene gas, por eso es tan importante para Rusia y para China y para Corea.
Irán tiene petróleo, por eso es tan importante para Rusia, China y Corea, para Venezuela, Y Biden para Cuba. Biden También. Entonces, y también quería liberarle la economía a Trump. Entonces, Irán tiene una economía débil y sin embargo tiene tanta plata que puede financiar a todos. Pero al igual que en los días de Esther, los días de Esther fue la fiesta de Purim, la caída fue repentina. El enemigo de Israel, que tenía todo para ganar y destruir a los judíos, de un día para el otro, se convirtió en un enemigo liquidado. Los judíos que parecían desaparecer pudieron vencer. Antes de venir acá, el último WhatsApp que recibí antes de venir para acá, fue un amigo que me mandó un reenviado millones de veces a Jamenei delante de un caballo y encima Netanyahu. Lo vi. No abrí el video porque, Rosa, yo no abro videos, así que no me manden más videos. No, a mi mamá le digo lo mismo también, no manden videos porque no tengo tiempo de ver tantas cosas que mandan. Ni reenviado ni video, no. A mí me mandan cosas originales. O me mandan saludos de ustedes o sus problemas que yo pueda resolver y los que no, los escucho y no los puedo resolver. Bueno, pero está bien. Igual yo no los veo igual. Ni lo de mi mamá, ni de mis amigos, ni de nadie. Entonces, pero más allá de eso, lo vi porque se puso la imagen. Y dije, el que me mandó esto, también me chusmeó lo que voy a hacer de la charla. Que era precisamente la imagen. Jamenei como Amán, del mismo país de Persia, llevando en el caballo del rey a Netanyahu. Ojalá que se pueda dar de que, igual que en Purim festejamos la salvación de los judíos, ahora se festeje el 14 de junio, 15, 13, el día que empezó la guerra, como el nuevo Purim de los judíos, el 13 de junio. ¿Está bien? Como el día en que por fin nos sacamos de encima el miedo, el terror. Imagínense la gente que ahora está en sus casas en Israel sin poder dormir. Y vos decís, bueno, pero está en la franja de Gaza. Bueno, sí, está bien. Y peor debe estar uno que está en CTI en este momento. Pero la gente inocente no debería sufrir en ningún lado. Por eso, la promesa del profeta no es todos los que no son judíos van a sufrir. ¿Cuál es la promesa del profeta? Todo el mundo va a reconocer que no es a través de la guerra las cosas, no es a través de la idolatría. Todo el mundo, no solo los judíos. Todo el mundo va a vivir en paz. Y la época mesiánica no es para que nosotros tengamos al Mesías, que sí es, y el Mesías es el gobernante de Israel, sino para que ese Mesías muestre el camino hacia la paz. Y si el Mesías resulta que es Netanyahu, bueno. Iba a preguntar eso. ¿Vos qué opinás de la gente que dice que Netanyahu es un Mesías? Ya cuando me deja hablar de política. Ah. Seguramente que Pero Netanyahu... no de decir Netanyahu. Nah, igual en lo personal no me gusta Netanyahu. Pero lo que precisa Netanyahu le falta para ser el Mashiach. El Mashiach no tiene por qué ser un rey, que la palabra Mashiach significa rey, pero es el gobernante de Israel. Pero no cumple lo que tiene que tener el Mashiach. Sin embargo, les dije que la época del Mashiach es un amanecer hasta que se convierte en el día. Bueno, seguramente que es parte del amanecer, porque está ahí, está gobernando y está haciendo cosas. Nos guste o no, está ahí, ¿entendés? Lo vote, no lo vote, lo odie, lo quiera, no sé qué, está ahí, es una realidad, está haciendo cosas. Entonces, pero lo más importante, más allá de eso, miren esto que es el mensaje más bonito, que es algo que sí podemos hacer. Se destruyó el templo, el segundo, dicen, por Sinat Hinam, odio gratuito. Y dicen los sabios, solo se va a volver a reconstruir cuando esté lo contrario. En vez de Sinat Hinam, odio gratuito, Avat Hinam, amor gratuito. Entonces, en vez de estar diciendo, odio a Bibi, me gusta Bibi, odio a los zurdos, mueran fachos. En vez de eso, ¿qué hay que decir? Avat Hinam, un amor hacia todos. Eso no quiere decir ser un tonto y comerse cualquier cuento y todo lo demás, ¿está? Pero es, bueno, dejemos la diferencia, está bien, la política es lo mismo que el fútbol, ya está. Pero no es para matarse, no es para insultarse, no es para ofenderse. Anda a explicárselo a la gente. Pero esas son cosas que nosotros podemos hacer. La fortaleza militar es muy importante, pero más allá de eso también falta que la fortaleza militar esté acompañada por para qué se está haciendo las cosas. ¿Está bien? Porque qué diferencia Israel de otros países, que se peleen los judíos. Pero es lo mismo. Sus guerras tienen que ser con un propósito. No es solamente librarnos de las guerras. Es que el mundo viva en paz, que el mundo que entienda que es a través de la voluntad de Dios. Y por supuesto, aumentar estas cosas como
vivir nosotros mejor, con menos conflictos nosotros, hacer tefilá, estudiar, que es lo que estamos haciendo, y cultivar la humildad, que significa que todo lo que está pasando podemos traer al mejor politólogo científico nuclear y militar, como trae la comunidad sefaradí el miércoles que viene, ¿está bien? Pero la humildad del ser humano es decir, vos, científico nuclear maravilloso, señor, que no sé quién es, no tengo idea, seguramente lo voy a escuchar con mucha atención el miércoles que viene, pero antes del 13 de junio, ¿vos avisaste que iba a pasar esto? Antes del 7 de octubre, ¿vos avisaste que iba a pasar eso? Y el señor, no sé quién es, vuelvo a decir, supongo que va a tener que decir con humildad, y no, ¿no, verdad? Por lo tanto, tanto los más mejores geopolíticos o lo que sean, como los más mejores maestros, obviamente lo tienen presente acá, ¿qué tienen que decir con Rosa, la más mejor maestra? No sé qué pensaban, ella es teacher. Lo que tenemos que decir es con humildad, yo qué sé, ¿está bien? Porque vos no sabés lo que está pasando, ni lo que le pasa a Trump, ni lo que le pasa a Netanyahu, ni lo que pasa a Jamenei, ni lo que le pasa a la persona que está al lado y es tu amiga, y vos no tenés idea de lo que está pensando, o tu sobrina. Entonces, con humildad, ¿qué tenemos que decir? Yo qué sé, ¿está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer mi parte, hacer tefilá, estudiar, yo qué sé, mandar plata a los que están en refugios, aprender para poder responder en las redes, todas esas cosas muy interesantes, y eso, cultivar la humildad, decir, yo qué sé. Pero como no sé, no puedo ponerme en una posición de que yo sé todo y los voy a matar a todos y no sé qué. Es, bueno, Abat Hinam, amor gratuito. Y finalizo, pues ya se fue muy larga la clase y por supuesto falta un montón, miren, falta un montón. Lo pueden leer después. Para finalizar, este asunto es, tengamos esperanza, porque el profeta que no se equivocó hasta ahora dijo, que es entre otros, porque hay otros profetas, dijo eso, hay un final de las persecuciones contra los judíos, hay un final donde los judíos van a poder vivir en paz en Israel, y la mayoría de las profecías ya se vinieron cumpliendo. 1947, nadie podía imaginar que Israel volvería a estar en un estado independiente. Nadie podía imaginar que de tantas partes del mundo iban a ir judíos a vivir a Israel. Nadie podía imaginar que Israel se hubiera convertido en una potencia nuclear, una potencia tecnológica, una potencia militar, una potencia de sabios. Y es un país que mide nada, nada. En 5 minutos cruzaste a la franja de Gaza y en otros 5 estás en Cisjordania y con gente que te quiere matar. Y sin embargo, en el medio de esas dos franjas tenés gente que todos los días se levanta para estudiar, trabajar, hacer un país maravilloso. Nosotros no lo sabíamos en 1947. Hasta que en noviembre dijeron, hay un Estado Israel. ¿Quién sí lo sabía? Dios, que se lo dijo a los profetas. Le dijo, van a volver en aviones, van a estar todos de muchas lenguas, la van a pasar mal, pero van a estar restaurados y va a haber un templo y va a haber paz. Así que hagamos nuestra parte, seamos felices, que esto va a pasar. En el medio hay que soportar y démosles fuerza y confianza a los demás. Tercer templo. Sí, señor. Bueno, se nos fue como 1 hora y 10, así que buenas noches.